Buenas tardes, hermanos. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios a través de una oración. Inclinen sus rostros, acompáñenme para orar. Bendito sea, Señor Jehová, Dios y Padre nuestro, porque nos das la bendición de estar aquí en tu casa, Señor, y de poder abrir tu palabra para estudiarla, Señor, para aprender de ella. Y queremos que tú nos hables, Señor, que abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija. Señor, que tú nos tomes en este momento y que nuestras mentes, Señor, no divaguen en otro asunto, Señor, ajeno a tu palabra. Señor, danos fortaleza espiritual a través, Señor, de la Escritura, y gracias porque de esta forma, Señor, tú sigues edificando nuestra fe y edificando, Señor, a la iglesia. A tu nombre sea la gloria, te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Sin temor a equivocarme, voy a decir lo siguiente, que para el judaísmo hay 3 personajes bíblicos del Antiguo Testamento que son prominentes, que son muy destacados, ¿sí? Uno de ellos, o el primero de ellos, es Abraham. Hasta el tiempo del Señor Jesucristo y hasta el día de hoy, Abraham para los judíos es su padre, ¿sí? Le decían los judíos al Señor Jesús: tenemos un padre, y dice: nuestro padre es Abraham. Y ustedes recordarán el pasaje del Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesús le dice: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham ustedes harían, pero dice el Señor, ustedes de vuestro padre el diablo sois. Una palabra muy fuerte, ¿verdad? Pero ellos, los judíos del tiempo del Señor, se jactaban de Abraham. Para ellos Abraham era su padre, sigue siendo su padre. Bueno, el otro personaje que quiero hacer mención es Moisés. ¿Quién era Moisés para los judíos? ¿Quién es Moisés para los judíos el día de hoy? ¿Qué representa para ellos Moisés? El gran libertador. Sacó a Israel de Egipto, los condujo. Obviamente Dios, a través de la vida de Moisés, 40 años por el desierto. Moisés es recordado no solamente por la liberación egipcia, sino también por la ley, ¿sí? Él fue lo tienen como legislador, es quien trajo la ley de Dios para el pueblo de Israel. Ese es el otro personaje. Y el tercero, David. David para ellos es el máximo de toda la historia del reino de Israel. Para ellos David es el gran rey. Así lo llaman, así lo conocen, es el gran rey, ¿sí? Para ellos David. Y me hubiese gustado decir que el cuarto personaje o la cuarta persona para los judíos fuese Jesucristo, pero para ellos todavía no es, ¿sí? Para ellos Abraham, Moisés, David y quizás otro que pudiéramos mencionar sería Elías, pero me hubiese gustado decir que para los judíos Jesús, el Hijo de Dios, es su Salvador. Pero bueno, el Señor tiene planes para ellos, como los tuvo para nosotros, como los tuvo también para David, de quien vamos a hablar en esta tarde. Y quiero que me acompañen con sus Biblias a recordar algunos textos que nos hablan de la vida de David. En 20 minutos o 25 no voy a poder decir todo acerca de David, pero sí podremos recordar algunas cosas. Por ejemplo, su genealogía, la genealogía que se menciona allá en Ruth, capítulo 4, porque creo que ese es el punto, Ruth 4, ese es el punto donde nosotros vemos la historia, el inicio de la historia de David desde
sus padres, sus abuelos. Ruth 4, 21 y 22 dicen que Salmón es parte de su genealogía, engendró a Booz. Recuerden la historia de Booz, el redentor en la historia de Ruth, la moabita. Booz es el redentor. Dice que de Booz nació Obed. No se menciona aquí a Ruth, pero conocemos la historia. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Este es el punto de partida de la historia de este hombre llamado David, de este personaje, ¿sí? Viene de la relación de Booz con Ruth, la moabita. De ahí es el punto de partida para la genealogía de este hombre David. Él fue el menor de ¿cuántos hermanos? ¿Se acuerdan cuántos tuvo? Primero de Samuel 16. Les dije que me acompañaran con sus Biblias. Recordarán este pasaje, primero de Samuel 16, cuando Samuel es enviado a la casa de Isaí para ungir al que va a ser el rey. Dios le declaró a Samuel que se había escogido, elegido, encontrado, hallado a un varón conforme a su corazón. Y ese es David. Y cuando manda a Samuel a ungirlo, primero de Samuel 16, voy a leer versículo 10, donde dice que e hizo pasar Isaí sus 7 hijos delante de Samuel. Recuerden que cuando vio al primero, lo ve grandote, fornido, y dice: he aquí el ungido de Jehová, lo que nosotros conocemos. Dios le dice: no mires su parecer, Jehová lo rechaza. Jehová no mira lo que el hombre mira, porque el hombre solamente ve lo que está enfrente de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Pasaron sus 7 hijos delante de Samuel, mas Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos, son 7. Entonces dijo Samuel a Isaí, siguiente versículo, entonces dijo Samuel a Isaí: ¿hanse acabado los mozos? Y él respondió: aún queda el menor. David es el menor, entonces, ¿de cuántos hermanos? De 8, con él 8. Habían pasado 7, quedaba el menor, son 8, y él es el pequeño, es el menor, que apacienta las ovejas. No sabemos qué edad tenía David cuando fue ungido, ¿sí? No se sabe a ciencia cierta. ¿Como para qué edad les gusta? 18, si cuando venció a Goliat, recuerdan el pasaje también, ahorita vamos a mencionar un detallito de esa historia. ¿Cómo lo tenían? Un mozo, ni siquiera 18 años a lo mejor. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, por ese David, dice, porque no nos asentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Versículo 12, una descripción de David rápida. Envió pues por él e introdújolo, el cual era rubio, de hermoso parecer, bello aspecto. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, que es este. Características físicas de David: rubio, dice que era de hermoso parecer, de bello aspecto, ¿sí? Aunque bueno, yo pensaba, pues sí, la belleza no se puede ocultar, no se puede negar, pero él estaba apacentando las ovejas, y quienes hemos apacentado ovejas, no andamos arreglados apacentando ovejas. Y yo lo he dicho muchas veces, y el que apacienta ovejas, huele a oveja, y el que apacienta cerdos, huele a cerdo. Y ese es David. Decíamos que cuando vence David a Goliat, él es un
un mancebo, ¿sí? Es un mancebo. Pasaba apenas los 12 años. Unos lo toman por niño. En algunas historias, en algunos comentarios lo toman por todavía un niño. Vamos al siguiente capítulo, 1 de Samuel 17. Él derrota a Goliat siendo muy joven, ¿sí? Muy joven. Dice así la palabra de nuestro Dios, primer libro de Samuel, capítulo 17. ¿Sí? Cuando él llega al campo de la batalla, donde este filisteo, Goliat, mañana y todo el día, hasta el atardecer, hasta el anochecer, provocaba a los ejércitos de Dios, a los ejércitos de Israel, incitándolos a pelear, ¿sí? Pero ningún soldado de Israel se había tomado el valor para enfrentar a este filisteo. Capítulo 17, versículo 42 dice: y como el filisteo miró y vio a David, túvole en poco, porque era mancebo y rubio y de hermoso parecer. ¿Cómo habrá visto Goliat? Que esta es la impresión que se da cuando ve a David. Un niñito y luego güerito, dice rubio y de hermoso parecer. Lo vio tan fino y tan delicado que dijo: con eso voy a pelear. Pero bueno, trascienden las palabras de David enfrentando valientemente a Goliat cuando le dice en el versículo 45: tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Rubio, de hermoso aspecto, hermoso parecer, y además valiente. David mismo dice: bueno, cuando yo voy a pelear contra este incircunciso, yo defiendo a las ovejas. Cuando veo que viene el león o viene un oso, no me importa, yo salgo contra el león y contra el oso y los despedazo. Y así le dice David a Goliat: y así hoy también te voy a despedazar a ti. Hoy vas a caer en mis manos. Lo está desafiando completamente, pero no por sí mismo, sino porque tiene su confianza puesta en Dios. La historia la conocemos. Vence David con su onda y dice el versículo número 58. Cuando vence a Goliat, dice que le corta la cabeza, y esto me llama mucho la atención de David. Yo trato de imaginar la escena de este jovencito, de este mancebo rubio con una cabeza enorme, ¿sí? No era una cabeza normal como la de nosotros. Acuérdense que es un gigante de casi 3 metros de altura. ¿De qué tamaño estaría la cabeza de Goliat en las manos de un jovencito? Dice el versículo 58: y díjole Saúl: mancebo. Recalca que es mancebo. ¿De quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Betlem. El versículo anterior dice: y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó. Abner es el capitán del ejército de Saúl. Lo tomó y llevólo delante de Saúl, teniendo la cabeza del filisteo en su mano. Les digo, trato de imaginar la escena, pero esta es la historia de David. Y esa cabeza del filisteo se convirtió en un trofeo, porque el versículo 54 dice que David, obviamente esto se escribió después, la historia se escribió mucho tiempo después de cuando David ya es rey, y vean el versículo 54, dice: David tomó la cabeza del filisteo y trájola a Jerusalén. Andaba cargando la cabeza del filisteo como un trofeo. Cuando él ya era rey, dice, se trajo la cabeza del filisteo a Jerusalén. No solamente se presentó ante Saúl con el trofeo, sino que lo andaba cargando. Yo no sé dónde andaba rodando esa cabeza, pero dice que la llevó, cuando él ya es rey, cuando David ya es rey, dice, se la llevó a Jerusalén.
¿sí? Y las armas de Goliat, David las puso en su tienda, donde él moraba. Este hombre, creo yo que sostuvo tres relaciones importantes en su vida. David sostuvo 3 relaciones importantes para él en su vida. Una de ellas es una relación de amistad. Una amistad que la Biblia recalca, que la Biblia enfatiza, que la Biblia no niega, ¿sí? Es la amistad con Jonatán, la mencionamos hace 8 días. Él tiene un amigo, es el hijo de Saúl, pero su amistad, y aquí quiero hacer el comentario, que la alta crítica toma esta amistad, esta relación de David con Jonatán para afirmar una relación homosexual. Por lo que David dijo cuando murió Jonatán, cuando fue muerto en una batalla con los filisteos, cuando David dice que el amor de Jonatán le fue mucho mejor que el de las mujeres. Y aparentemente, a simple vista, nos suena a una relación homosexual. La Biblia no aprobaría, si bien David tuvo muchos defectos, cometió muchos errores, si bien David tuvo muchas mujeres, ¿sí?, no es fundamento para afirmar una relación de este tipo, ¿sí? Y lo comentamos porque la Biblia lo dice, porque la Biblia no lo oculta. La Biblia no oculta las faltas de David, pero esto no es algo que nosotros tengamos que señalar, como lo dice la alta crítica, de una relación homosexual, sino más bien una relación tan importante de amistad, ¿sí? Y decía yo, no podemos afirmar eso. El Señor Jesús sostuvo una amistad con esos hombres que estuvo, con esos 12 varones con los que estuvo. Les dijo, vosotros sois mis amigos, ¿sí? Un mandamiento os doy, ámense unos a otros, le está diciendo a los apóstoles, y no está promoviendo la homosexualidad, ¿sí? Dios no aprobaría de ninguna manera esto que nosotros acabamos de comentar. Bueno, pero la gente con maldad con perversidad en sus ojos, en sus oídos, escucha estas palabras de la relación de amistad de David con Jonatán y bueno, se van por ese camino, ¿sí? Nosotros vemos, les decía, Jesús les dice a hombres, a 12 hombres, ustedes son mis amigos, ámense unos a otros como yo os he amado, ¿sí? Y no precisamente es una relación de este tipo. La segunda relación que tiene David importante, creo que es la relación con Betsabé. A pesar de los detalles que nosotros sabemos de esta historia, David tiene una relación profunda con Betsabé, ¿sí? La ama, y de esta relación viene a nacer Salomón, quien va a heredar el reino, ¿sí? Y a través de esta relación que les digo, pasa la historia porque es la descendencia. David tuvo muchas mujeres, ¿sí? Y prueba de ello lo vemos nosotros, decía que la Biblia no oculta estas cosas. Segundo de Samuel capítulo 3. Vamos a segundo de Samuel 3. Bueno, lo que comenté anteriormente de la primera relación de amistad, las palabras de David están en segundo de Samuel 1:26, donde dijo, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste más dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Pero bueno, ya hicimos el comentario. Ahora acerca de las mujeres de David, segundo de Samuel capítulo 3. Segundo de Samuel capítulo 3, aquí se mencionan a sus hijos. Dice aquí que fueron los hijos que le nacieron en Hebrón. A ver, voy a comenzar en el capítulo 3, versículo 2, dice, y nacieron hijos a David en Hebrón. Noten este detalle, en Hebrón, son los hijos que le nacieron en Hebrón. Ahorita voy a mencionar por qué. Dice, su primogénito fue Amón, hijo de Ahinoam jezreelita. Segundo, Keliab, hijo de Abigail, la que fue mujer de Nabal.
el del Carmelo. El tercero, Absalón, hijo de Maacá, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Hagit. El quinto, Zafatías, hijo de Abital. El sexto, Jetram, hijo de Egla, mujer de David. 6. Estos le nacieron a David en Hebrón. ¿Se dieron cuenta que de cada hijo, o mejor dicho, de cada mamá, un hijo? Un hijo por cada mujer. Ahora, el detalle es el siguiente. Yo les dije, estos le nacieron a David en Hebrón, ¿sí? En Hebrón, porque hoy nosotros leímos 2 de Samuel 5, versículos 4 y 5. Escuchen, dice, o bueno, vayan conmigo, estamos estudiando la Biblia. Dice: era David de 30 años, fíjense, 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. ¿Dónde le nacieron esos 6 hijos? En Hebrón. Es decir, que durante los primeros 7 años y 6 meses que reinó en Hebrón, David tuvo esos 6 hijos. ¿Con cuántas mujeres? Con 6 mujeres, 6 hijos, 6 mujeres diferentes. Ahora, dice la Escritura que David todavía tuvo más mujeres, más concubinas, pero yo mencioné la relación de Betsabé que tuvo con Betsabé, a pesar de que tuvo muchas mujeres y concubinas, porque de ahí siguió el linaje, la descendencia que iba a llevar hasta el Señor Jesús. Esa relación, a pesar de los detalles que conocemos, trasciende, ¿sí? Pasa a la historia, a pesar de las cosas que ocurrieron. Y la tercera relación, que creo yo que es la más importante de la vida, ¿sí? Porque nosotros tenemos relaciones, pues igual de amistad, de compañerismo, relaciones familiares, de muchos tipos. Pero la relación más importante en la vida de David, ¿saben cuál fue? Su relación espiritual con Dios. Esa es la de mayor peso. Aunque bueno, su relación con Betsabé tiene trascendencia y tiene impacto en la genealogía de Jesucristo, ¿sí? Esa es la línea que el Señor decidió tomar. David, la relación más importante que tiene es con Dios, desde pequeño. Y a pesar de que se ha equivocado, y a pesar de que ha cometido pecados graves, ¿sí? Y que Dios ha tratado con él, la Biblia dice de David que fue un varón conforme al corazón de Dios. ¿Quién dijo eso? Dios mismo. Y Dios no se equivocó en llamarle a David un varón conforme a mi corazón, conforme al corazón de Dios. Y Dios lo fue moldeando y Dios trabajó con él. Y Dios hizo algo maravilloso en la vida de este hombre, ¿sí? Les decía yo, a pesar de que comete muchos errores, de que peca contra nuestro Dios, pero se arrepiente. Y nosotros vemos en los salmos es parte del fruto de la relación de David con Dios. En todos esos salmos, David le expresa a Dios todo su sentir. Habla de sus enemigos y dice: muchos se han multiplicado mis enemigos. Señor, no se burlen de mí mis enemigos, no hagan escarnio de mí, ¿sí? Habla de sus enemigos, pero todo lo lleva a Dios. Habla de su pecado y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. David dice: cuando callé se envejecieron mis huesos, mientras estaba yo en mi pecado, ¿sí? Mi alma tiene sed de ti. Y todo lo que le expresa David, además de ser un rey, es un músico. Y a través de la lira de David,
le expresa a Dios todo su sentir. Este es el hombre de quien nosotros estamos hablando. Decía yo que David tuvo muchos más hijos, segundo de Samuel 5, que nosotros leímos. Ya no leímos solamente hasta el 10, pero a partir del versículo 13 dice: tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. A ver, vamos a contarlos: Samúa, Isobab, Natán, Salomón, Eibar, y Elisúa, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada y Elifelet. Creo que me salté uno. ¿Cuántos fueron? 11. Esos son los hijos de David. Bueno, ahí está el dato, ¿sí? Pueden contarlos nuevamente en casa. Ahí están los hijos de David. Dice, tuvo más mujeres, tuvo más hijos. La relación más importante para David es su relación con Dios. Y aquí es donde encontramos nosotros enseñanza para nosotros. La relación más importante para ti, para mí como cristianos, no es nuestra relación matrimonial, no es nuestra relación fraternal, no es nuestra relación de amistad con alguien, no es nuestra relación horizontal, nuestra relación vertical. Nuestra relación con Dios es nuestra relación más importante y la que más debemos de cuidar a nosotros. Dios hizo un pacto con David. Tanta fue la relación de Dios con David y de David con Dios, que hace un pacto el Señor. Segundo de Samuel 7:16. Segundo de Samuel 7:16. Le dice Dios a David: será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Sí? ¿Qué le está diciendo Dios a David en este pacto? Dice, mira, del reino que tú representas, de ese reino va a venir alguien que va a reinar, va a ser príncipe, va a ser jefe de mi pueblo Israel eternalmente. Por eso dije cuando comencé este estudio, este tema, que me hubiese gustado decir que de los personajes, de las personas más importantes para el judaísmo, mencioné a Abraham, a Moisés, mencioné a David, me hubiese gustado decir, porque no lo es todavía, pero lo va a ser. Aquí aclaro el punto. Jesucristo va a ser el personaje más importante en la vida de Israel, porque Dios así se lo dijo a David. De ti, dice, de este reino que tú representas, va a ser firme, ¿sí? Tu trono será estable eternalmente. David, tú eres rey sobre Israel, pero de ti viene alguien que va a reinar sobre mi pueblo eternamente. Y Dios, hermanos, en este pacto va a cumplir, y aquí viene la segunda enseñanza que quiero que tengamos, además de que nuestra relación es la más importante, la con Dios. Hermanos, lo que Dios promete, lo cumple. Dios tenía propósitos para la vida de David. En realidad Dios se está valiendo de todo esto para cumplir su voluntad, para proveer de un Mesías, de un Salvador, no solamente para Israel, sino también para nosotros. Y Dios lo dijo a través de este pacto que está haciendo con David. Alguien va a reinar eternalmente, y ahora no solamente sobre Israel, sino sobre todos los que creen los que creyeren en él. Y ahora quiero que me acompañen a Isaías 55. Isaías 55, porque la historia de David, de su reinado, toma sentido precisamente en este pacto, en el que Dios ha prometido hacer bien a todos
a todo su pueblo. Isaías capítulo 55, versículos 3 y 4. Dice así, cuando Dios está llamando a su pueblo, dice: inclinen sus oídos y vengan a mí. Oigan, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes de David. A ver, ¿qué está diciendo Dios? Le está diciendo a su pueblo: vengan a mí, inclinen su oído, escuchen, vean lo que yo hice con David, las misericordias firmes de David, y esas las voy a hacer con ustedes. ¿Sí? Lo que yo le prometí a David, le está diciendo Dios a su pueblo: acérquense, oigan, inclinen su oído, pongan atención, lo que yo hice con David, las misericordias firmes de David, ¿sí? Las firmes de David, a David las voy a hacer con ustedes. Y este va a ser mi pacto. Dice el Señor: he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Esto es lo que dice Dios a través del profeta Isaías para su pueblo. Dice: lo que yo hice con David, lo voy a hacer con ustedes. Ahora, si no aclaré bien el punto, vamos a Hechos capítulo número 13. Hechos capítulo número 13. ¿A qué se refería bien ese pacto? Bueno, vean cómo de David saltamos al profeta Isaías. Dice: yo lo voy a hacer, lo que dije que voy a hacer de las misericordias a David, yo lo voy a hacer, dice el Señor. Si no quedó claro hasta ahí el punto ahora en Hechos 13, Hechos capítulo número 13, versículos 33 y 34. Cuando Pablo está dando el discurso en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, así viene el encabezado de nuestras Biblias, Hechos 13, versículos 33, Pablo dice lo siguiente, está hablando de Jesucristo, dice: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. Está diciendo que Dios ha cumplido lo que dijo a ellos, dice, y a nosotros, resucitando a Jesús. Como también el Salmo segundo está escrito: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Así lo dijo: os daré las misericordias fieles de David. Se está refiriendo a Jesucristo, al Mesías. Dice: en él voy a cumplir lo que le dije a David. Y Pablo, hablando de Jesucristo en la sinagoga, dice: a él se refería, a Jesús. Cristo es el cumplimiento de lo que Dios le dijo a David. Y por eso le dijo a su pueblo en tiempos del profeta Isaías: lo que yo hice con David lo voy a hacer con vosotros. Y las misericordias firmes a David, esas tienen cumplimiento. Y aquí es donde vemos la fidelidad de Dios, hermanos. Dios no miente. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor dijo y lo hará. ¿Sí? ¿Y cómo es que le promete a David, un hombre, decíamos, sí, conforme a su corazón, pero un hombre que cometió muchos pecados, que tuvo muchos yerros, muchas faltas? Él mismo escribe en el Salmo 19, los errores, ¿quién los entenderá? Otras revisiones dicen: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Dios le promete a David en ese pacto. Y la fidelidad de Dios, hermanos, a través de los siglos, nunca cambió. Los pactos no están invalidados, ¿sí? Dios, hermanos, cumple todos esos pactos, y el pacto que Dios ahora ha hecho el Señor con nosotros, o nosotros con Él a través de Jesucristo, tiene cumplimiento fiel. A ciegas podemos confiar en nuestro Dios, porque el Señor es verdadero, es fiel en lo que Él ha prometido. David, entonces, el reino que representa David en este tiempo al que nos estamos refiriendo, cuando Él está reinando en Israel,
tiene ese impacto, esa trascendencia hasta el tiempo de nuestro Salvador Jesucristo, quien es Rey de reyes, Señor de señores, y reinará no solamente sobre su pueblo. David, hermanos, en este capítulo 5 de 2 de Samuel que nosotros leímos, dice el texto número 10, que David iba creciendo, aumentándose, y Jehová, Dios de los ejércitos, era con él. ¿Sí? Dios estaba con David. Dios hizo un pacto con David, Dios engrandeció a David, Dios hizo un reino muy fuerte, ¿sí? Por eso les dije al principio, David es el gran rey para el judaísmo, para el cristianismo. Jesús es nuestro rey soberano. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, dice el Apocalipsis. Y quiero concluir con el versículo 12 de este pasaje, 2 de Samuel 12, que dice que entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había ensalzado su reino, esto sí lo resalto, por amor de su pueblo Israel. ¿Sí? Dios, hermanos, fortaleció el reino de David, lo engrandeció, Dios hizo un pacto. Todo lo que hizo Dios a través de este personaje y en este reino, dice aquí que David entendió que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había ensalzado su reino, no por amor a David, por amor de su pueblo Israel. Y el pacto que Dios hizo con David fue por amor a su pueblo Israel, porque habría de darles un magnífico Salvador, un magnífico Rey, Jesús, descendiente de David. Que el Señor, hermano, nos bendiga, y les decía, podemos confiar en el Dios que trató con David, porque es el Dios que trata con nosotros. Un Dios verdadero, un Dios amoroso, un Dios justo, un Dios que sostiene, un Dios que levanta, solamente por amor a su pueblo. Dios nos ha bendecido por amor a su nombre, por amor a nosotros, por amor a la persona más maravillosa, el Hijo de Dios Jesucristo, nuestro Rey soberano. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Amén.